Bueno, como sabrás, este es mi canal sobre las influencias y los oficios del artista, pero hoy no se trata de mí. Hoy vamos a hablar de esta persona, una que no le tiene miedo a nada, que aprende el oficio que haga falta, que nunca se achica ante ningún proyecto y que odia que la graben. Ya cambié de cámara que me pone nervioso. Hoy compartimos el taller con la Dani. Quédate hasta el final que hay sorpresa. Abro paréntesis. Dani está ocupando provisionalmente el taller de nuestra amiga y artista Grera para realizar un proyecto cuya idea diseñamos junto a la artista Marina Castillo, links en descripción, y esto fue lo que proyectamos. Cierro paréntesis. Ahora veamos las etapas de creación. La edad del hierro. Dani en modo herrería, armando el esqueleto que soportará todo el peso que vendrá después. Luego ese esqueleto lo viste con la malla que será como su primera piel. La edad del cemento. Manos en la masa como quien te prepara una arepa. Agua, polvo en el aire y luego aplicarlo sobre el cuerpo de malla, por dentro y por fuera. Esta etapa le toma tiempo, energía, sudor y contracturas a la Dani. Hasta que queda todo listo para la edad del mosaico. Acá Dani es donde es más ella. Su mundo y su ser son mosaico y se nota en cómo se abstrae hasta que no parece haber nada más que su mundo de grout, cortes, vidrios y también cortes por vidrio. Y bueno, así queda la obra en su sitio definitivo. Y como verás, esto no era todo. ¿Y este colibrí? Otro paréntesis. Este colibrí lo hizo con hierro y pintado con la técnica del enamel. Y para ello hizo falta otro tipo de taller, uno con hornos y máquinas de soldaduras grandes y tal. Un trabajo largo, minucioso, cientos y cientos de plumas cortadas y pintadas una a una. Pero al final ese colibrí es la corona de la escultura, ese pajarito metálico y pesado que parece flotar ingrávido en el cielo. Yo no puedo sino admirar a la Dani y su entrega con aquello que se propone. Es una artista, o lo que es lo mismo, se cansa, se mortifica, lo suda y ama profundamente todo lo que hace, aunque se pelee con ello todo el tiempo, como nos pasa a los artistas. Y sigue odiando que yo la grabe. No sea así. Tómelo.